¿Alguna vez te has preguntado cuál es el personaje más enfermizo que has visto en una serie de televisión? Oigan, algo rápido, chicos. Mi señora ordenó salsa roja y le dieron salsa blanca. Lo siento, amigo, no hay salsa roja. Revisen de nuevo. American Dad nos presenta el estereotipo de una familia gringa. Está conformada por Stan Smith, un agente de la CIA ultrapatriota y conservador que daría su vida por la bandera. Francine, una ama de casa dedicada por completo a su familia. Hailey, una hippie que se siente moralmente superior pero sigue viviendo cómodamente bajo el techo de sus padres sin hacer nada con su vida. Steve, un adolescente obsesionado con las mujeres. Y por último está Roger, un alienígena que vive con los Smith y a quien yo considero como el personaje más extraño, sádico, enfermizo y perverso en la historia de la televisión. Para llegar a esta conclusión me vi los 388 episodios de American Dad. Recopilé toda la información necesaria y la expondré en los siguientes minutos del video para demostrar lo verdaderamente inquietante que es esta criatura. Aquí debo de hacer un paréntesis. Aunque hay personajes como Peter Griffin que han hecho cosas grotescas, no lo considero realmente perturbador porque no hay una continuidad en los episodios de Family Guy. En un capítulo, Peter puede ser una fresa y segundos después vuelve a la normalidad. Esto solo existe como un chiste aislado, sin una repercusión real en el canon de la serie. En American Dad sí existe una línea argumental que da coherencia a las acciones de los personajes. Todo lo que hace Roger tiene un efecto en su universo. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos con el video. No se nos da mucha información sobre el planeta de origen de Roger, aunque su raza es conocida como los grises, una especie que también aparece en la cultura ufológica. Lo poco que sabemos de su planeta es que es extremadamente frío, 400 grados más bajo que la mayoría de los ecosistemas de la Tierra. Esta condición le ha otorgado la habilidad de soportar temperaturas frías extremas y patinar sin dificultad. Cuando nació, su padre lo abandonó, por lo que fue criado principalmente por su madre. En su juventud estudió en una universidad de su planeta, donde solía conquistar el corazón de muchas compañeras. Perfecto, los terrícolas se están matando entre ellos. Sí, es genial, ¿no, chicos? Fuimos de campamento juntos. En cuanto a su raza, es liderada por un emperador, y los centros comerciales de su sociedad son en realidad enormes naves espaciales donde alienígenas de diversas especies trabajan en contra de su voluntad. Su gente no cree en el amor, ya que el emperador ha promovido esa idea durante años. La razón detrás de esta creencia radica en una experiencia que tuvo precisamente el emperador. Su anterior pareja, de la que estaba profundamente enamorado, le rompió el corazón. ¿Y quién fue ese alien? Nada menos que Roger, quien le fue infiel con un humano en su propia nave y en su propia cama. La primera vez que Roger llegó al planeta Tierra fue en el siglo XIX, entre los años 1830 y 1860. Esto fue por accidente, ya que viajaba a bordo de una nave espacial a la velocidad de la luz pilotada por su tía, quien era muy mala conductora y terminó chocando en la Tierra, muriendo en el acto. Sin embargo, Roger sobrevivió y pasó un buen tiempo viviendo con una familia, hasta que fallecieron durante un viaje en el que quedaron varados en medio de la nada. Después de eso regresó a su planeta, pero como ya había mencionado, traicionó la confianza del emperador de su raza, lo que lo llevó a obtener un trabajo mediocre analizando planetas. Además, le dieron una misión falsa y lo llamaron el que decide, diciéndole que él era quien decidiría si la humanidad debía vivir o morir, dependiendo de su valor como especie. Pero en realidad esto fue solo un pretexto para subirlo a una nave defectuosa y probar sus medidas de seguridad para futuros clientes. Básicamente lo utilizaron como un muñeco de pruebas. Durante una de sus misiones analizando la Tierra desde la Luna, Roger estrelló su nave en Nuevo México después de que una criatura le robara su fuente de energía como venganza por haber pisado accidentalmente una de sus crías. Un viajero lo encontró y lo llevó a una casa de huéspedes donde le ofrecieron comida caliente y lo trataron muy bien. Cada uno de ellos tenían personalidades muy extravagantes, lo que despertó en Roger un gran interés por los humanos. Desgraciadamente no pudo quedarse mucho tiempo, ya que un agente de la CIA lo perseguía, al igual que la criatura lunar que había adoptado la forma de un coyote para encontrarlo. Aprovechando su habilidad de cambiar de forma, Roger engañó a la criatura para que tomara su apariencia, haciendo que la gente se lo llevara en su lugar. En ese momento tuvo la oportunidad de regresar a su planeta, pero decidió quedarse un tiempo para experimentar la vida como humano. A partir de ese momento, Roger vivió muchísimas experiencias antes de conocer a la familia Smith, pero esas vivencias tuvieron un impacto increíble en la historia de la humanidad. Déjame contarte alguna de
de ellas. En Estados Unidos, los afroamericanos no tenían acceso a la educación. En 1954 se declaró ilegal la segregación escolar en el país. The Little Rock Nine fue un grupo de estudiantes afroamericanos que en 1957 se convirtieron en uno de los primeros en integrarse a la escuela secundaria de Arkansas. Sin embargo, los estudiantes y ciudadanos racistas intentaron evitar la integración con protestas y amenazas de violencia. Incluso el gobernador de Arkansas intentó impedir su entrada enviando a la Guardia Nacional. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Roger? Pues que él era uno de los estudiantes blancos que no quería aceptar a los afroamericanos. En los años 60, Roger tuvo una relación con Elizabeth Kubler-Ross, pero la abandonó sin previo aviso. Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra que propuso que las personas atraviesan 5 etapas emocionales en el proceso de duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Básicamente, gracias a que Roger jugó con sus sentimientos, la psiquiatra terminó evolucionando el campo de la psicología y la medicina. La abandoné sin razón. De repente. Fue increíble. 6 meses después escribió un libro sobre el dolor que le causé. En 1970, un viajero del tiempo dejó caer un cassette con los grandes éxitos del disco de 1974 a 1980, y Roger lo encontró. Gracias a este objeto logró crear su propia discografía y se convirtió en el mayor productor de la historia hasta ese momento. Esto obviamente es una referencia a Volver al Futuro. Sin embargo, cuando la música disco pasó de moda en los 80s, Roger quedó en bancarrota e intentó quitarse la vida arrojándose desde su penthouse. El Exxon Valdez fue un buque petrolero que chocó contra un iceberg en Alaska, liberando millones de galones de petróleo en el océano, causando la muerte de miles de animales y destruyendo hábitats vitales. El capitán del buque fue acusado de estar bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, y en American Dad nos revelan que fue Roger quien lo alentó a beber. A mediados de los 90s, Roger creó a Jar Jar Binks y se lo vendió a George Lucas. En el 97 fue un rapero que provocó una disputa entre bandas rivales, dando como resultado la muerte del rapero The Notorious B.I.G. Oye, idiota, ¿quieres un poco de esto? También participó en la guerra de Vietnam, fue secretario de Trabajos de los Estados Unidos, participó en los primeros X Games, fue vagabundo y muchas cosas más. Pero después de todas estas cosas, en el año 2001 fue atrapado por la CIA en el Área 51. De alguna manera, Roger logró escapar de su celda, lo que provocó que todos los agentes comenzaran a buscarlo para matarlo y disecarlo. Estando acorraló en un laboratorio, e inmediatamente después, de igual forma, el escuadrón localizó a Roger e inundó la habitación con granadas. Intentó sacar a Roger de allí, pero se golpeó y quedó inconsciente. Roger logró arrastrarlo a través de un conducto de lavandería, justo antes de que las granadas explotaran. Agradecido por haberle salvado la vida, Stan le ofreció esconderlo en su casa. Fue así como Roger llegó como un regalo sorpresa al hogar de los Smith y terminó viviendo en el ático, donde instaló su propio bar. Y básicamente esa es toda la cronología de Roger antes de llegar con los Smith. Pero si pensaban que su historia de origen era demasiado bizarra, ahora tocaremos un tema aún más interesante. Pero aprovecho este momento para pedirte que no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayudaría muchísimo. Los grises, la raza a la que pertenece Roger, son muy particulares. Para empezar, pueden vivir hasta 12.000 años. Actualmente Roger tiene 1.601 años. Por naturaleza su especie es grotesca. Por ejemplo, cada 7 horas su cuerpo expulsa protoplasma, algo que también ocurre cuando está muy estresado. Su orina puede funcionar como gasolina para autos y también puede crear arcoíris. Ay, sí, está hecho de pipí. Sus gases son extremadamente tóxicos. En una ocasión la comida le hizo daño e infectó toda la casa. Los expertos en materiales peligrosos tardaron una semana en desinfectarla. No sé cómo decir esto, pero su orificio es sumamente profundo. Lo hemos visto sacar muchos objetos de ahí, como un tocadiscos, un control remoto e incluso un gato que vive dentro de él. Estas no son características particulares de Roger, ya que su especie es así de extraña. Los grises tienen un ritual para convertirse en mejores amigos, que consiste
consiste en introducirse el dedo en donde no llega el sol. Este acto provoca que sus cuerpos compartan todos los recuerdos del otro. Nunca se especifica si existen machos o hembras en su planeta, pero Roger es un paridor. Tiene un ciclo reproductivo cada 6 años durante el cual produce una mucosa lechosa que puede extraer de su pecho. Durante ese ciclo se vuelve muy sensible emocionalmente, o sea que es algo similar a cuando una mujer tiene su ciclo menstrual. Tomando esto en cuenta, Roger podría ser más una hembra que un macho en su especie. Durante esta etapa, su raza puede poner un huevo dentro de un huésped mediante el contacto oral. Creo que estoy embarazado. No puedes estar embarazado, eres virgen. Y eres niño. Esta no es la única forma en la que los grises pueden reproducirse. Los paridores también pueden comerse el cerebro de cualquier ser vivo y crearle un nuevo cuerpo dentro de su vientre. Otro aspecto bizarro de su especie es que cuando pasan mucho tiempo sin tener relaciones íntimas, su cuerpo se vuelve peludo y verde, terminando igualito al Grinch. Algo curioso es que Roger no tiene genitales, así que siempre que tiene relaciones con humanos improvisa de alguna forma. Roger, ¿te dibujaste eso? Sí. ¿Excitada? Pero hay algo que convierte a Roger en una criatura realmente inquietante. Prácticamente es inmortal. Su especie es inmune a las dolencias humanas, salvo al herpes y a las hemorroides, porque Roger tiene ambos. Puede regenerar cualquier parte de su cuerpo. Le han sacado un ojo, lo han extirpado, ha perdido parte de su cabeza, lo han partido a la mitad y la lista sigue. Sus órganos son autónomos, es decir, tienen vida propia. Si saca su páncreas del cuerpo se convierte en una criatura agresiva, aunque sus otros órganos parecen ser amigables. Esto se confirma en otro episodio en el que los pierde pero regresan solos. Entren todos al cuerpo, entren todos al cuerpo, entren todos al cuerpo. Entremos por atrás. Jeff, ¿acaso abusaste de mí? Roger también tiene superpoderes. Además de su regeneración, es a prueba de fuego, tiene super fuerza en las piernas, es increíblemente flexible, su cuello se estira como si fuera de goma, su especie está compuesta en un 60% de electricidad, lo que le permite usar su dedo para detener y reiniciar el corazón de un ser vivo, además de cargar su celular con su ombligo. Puede absorber radiación gamma, respirar bajo el agua y moverse 10 veces más rápido que una bala en movimiento. Al igual que Freddy Krueger, puede meterse en los sueños de los demás. Es capaz de adentrarse físicamente en cualquier libro, atravesando sus páginas como si fueran portales a otros mundos. Y por si fuera poco, puede lanzar un Hadouken. En resumen, Roger está rotísimo. Aunque muy al principio de la serie, Roger pensaba que era un bueno para nada, pero todo lo contrario, a Roger se le podría considerar como una entidad del caos. Su mera existencia arrastra al mundo a la discordia, y todo por culpa de su caca. Roger puede defecar una popó de oro con gemas, la cual corrompe a quien la posean. Cuando esta llega a los exponentes de las mayores religiones del mundo como el judaísmo, hinduismo, budismo, le encomiendan la tarea a una niña pura de corazón de volver la popó a Roger. Al hacerlo, el mundo se vuelve perfecto. La guerra y las discriminaciones desaparecen, pero a costa de que el cuerpo de Roger se haga añicos. Los Smith lo ayudan a recuperar su cuerpo, pero eso hace que la popó salga de su orificio y el mundo entra en caos de nuevo. En el futuro, incluso la familia Smith se mata entre ellos para conseguir la popó. El único sobreviviente es Roger, quien con una de las joyas se comunica con su yo del pasado y le pide que esconda la popó para evitar ese futuro desastroso, logrando cambiar el pasado y evitar ese final. Muy bien, ya conocemos toda su cronología y cómo funciona su cuerpo. Ahora es momento de adentrarnos en su mente. Tengo que cerrar los ojos, despejar mi mente y buscar mi lugar tranquilo. Luego la retomo. Roger es un personaje con una personalidad compleja y perturbadora. Podría reducir su personalidad en 4 rasgos. Trastorno de personalidad narcisista. Este se caracteriza por una necesidad constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con ese trastorno tienden a utilizar a los demás para conseguir lo que desean. Así es Roger. En la búsqueda de sus objetivos jamás tiene compasión o preocupación por los demás. No me va a dar tiempo.
Roger vive con los Smith porque Stan tiene una deuda con él por haberlo salvado en el Área 51. Sin embargo, cuando Stan lo salva de ser atropellado, ya no tiene por qué mantenerlo en su casa, por lo que lo echa y lo obliga a vivir fuera. Roger llega a la conclusión de que para volver a vivir con la familia Smith, necesita salvarle la vida a Stan de nuevo, así que lo lleva al zoológico y lo avienta a un acuario de osos polares, donde termina perdiendo las dos piernas. En otras palabras, no le importó poner en riesgo la vida de su familia con tal de cumplir su propósito. En otra ocasión, Hayley se enamoró de un hombre que Roger le había presentado. Cuando estaban a punto de tener relaciones íntimas, Hayley descubre un tatuaje que el hombre tiene de su esposa, y resulta que esa esposa era Roger disfrazado. Al parecer, Roger engañó a Hayley para que se metiera con su esposo, quien tiene mucho dinero, pero debido a un acuerdo prenupcial, no recibiría nada si se divorciaba, a menos que él la engañara. Así que Roger impulsó a Hayley a meterse con su esposo para quitarle todo su dinero después del divorcio. Durante 8 años engañó a su esposo, haciéndole creer que necesitaba estar en un pulmón de acero para sobrevivir, aunque todo esto era solo una estrategia para motivarlo a buscar otras mujeres. Un desperdicio de 8 años. Gracias, Hayley. Él es mi transporte. ¿Él? Parte del trastorno narcisista de Roger es su preocupación constante por su imagen y la admiración de los demás. Hubo una vez en la que Roger trabajó como conserje en un centro comercial maldito, que servía como portal para robar las almas de los clientes y entregárselas a su dueño, un hechicero que se las comía para mantenerse inmortal. Roger lo ayudó en su tarea de matar personas solo porque años atrás el hechicero le dio un cumplido. Sin embargo, cuando el hechicero comenzó a preferir a Steve por tener mejores ideas, Roger, consumido por los celos, terminó asesinándolo. Otro momento que muestra lo vanidoso que es Roger ocurrió cuando, estando en una tienda, no encontraba ningún short que le quedara, hasta que una misteriosa puerta lo llevó a la casa de una bruja. Ella le dio unos shorts mágicos que se ajustaban a la perfección. Con su nueva confianza, Roger ganó popularidad y terminó conociendo al cantante Ricky Martin, de quien se enamoró. Sin embargo, temía quitarse los shorts enfrente de él porque eso revelaría sus verdaderas piernas. Al final, Ricky le confesó que él también había recibido una prenda mágica, una playera. Ricky Martin le dijo que ahora que ambos habían abierto sus corazones, juntos podrían aceptarse tal como eran, pero Roger, obsesionado con la perfección, le robó la playera y se convirtió en un ser perfecto. Obsesivo. Una persona obsesiva se centra de forma excesiva en algo y no puede dejar de pensar en ello. La primera obsesión de Roger es el amor. A veces, sin ninguna razón aparente, termina enamorándose de personas aleatorias, como cuando se enamoró de la novia de Steve. Le gustaba tomarle fotos desde su closet a los dos mientras estaban en la cama. Roger se obsesiona con encontrar a un chico que aparece en un antiguo juego de mesa de los años 90 llamado Dream Phone. Este juego permitía a los jugadores usar un teléfono de juguete para recibir pistas y adivinar cuál de estos chicos estaban interesados en ellas. Cuando finalmente encuentra al chico, se da cuenta de que todo lo que decía en el juego era solo un personaje, además de que ahora el modelo era viejo. Enfurecido por la decepción, Roger lo pone en un frasco, así como escuchaste. Puso el cuerpo completo de un humano en un frasco. Roger, ¿qué hay en este frasco? Dylan se portó mal. Y ahora tenemos el frasco. La ocasión en la que Roger llevó su amor al límite fue cuando se enamoró de Hayley. Cuando le confesó su amor, ella, de manera amable, lo rechazó porque estaba casada. Parecía que Roger lo había tomado muy bien, pero segundos después hizo esto. Roger, oye, ¿qué? ¡No! ¡Steve, sentí pánico! Como una extraña forma de disculparse, le regaló la laringe de Christina Aguilera, alegando que así podría cantar como ella. En el hospital, incapaz de controlar sus emociones, decidió noquearla y secuestrarla, con la intención de mantenerla a su lado para siempre. Llega incluso a planear arrancarle la piel para ponérsela y ser uno mismo, pero antes de que pudiera hacerlo, Jeff, el esposo de Hayley, la encontró. En ese instante Roger se dio cuenta de que jamás
jamás podría tener el amor de Hailey porque ella amaba a su esposo y solo quería estar con él. Fue entonces cuando entendió su error y en un intento por cambiar las cosas pensó que lo que realmente debía hacer era arrancarle la piel a Jeff y usarla él mismo. Lo peor de todo es que segundos después de haber cometido esta atrocidad, deja de sentirse atraído por Hailey y decide devolverle la piel a Jeff. Oye, Jeff, buenas noticias, te devolveré tu piel. Su segunda obsesión es el delicioso, o sea, tener relaciones íntimas. Lo realmente perturbador es que le gusta hacerlo sin consentimiento, es decir, disfruta ser abusado o viceversa. Stan, estoy en Shenanigans, estoy súper ebrio y a punto de ser violado. Ven por mí en 45 minutos. Tailandia lleva años enfrentándose a problemas relacionados con la explotación de menores. Cuando Roger se enteró de que había llegado por accidente a este país, lo primero que le pidió a un mesero muestra lo degenerado que es. Tailandia, ¿eh? Quiero 3 niños de 12 años sin condimentos. En las primeras 12 horas en las que estuvo en Italia, se acostó con un empleado que trabajaba en una tienda de gaseosas de un pueblito, durmió con toda la selección de fútbol de Italia y con 6 hombres que les gustaban mucho las motos. Una de sus mayores víctimas es Stan, de quien Roger se aprovecha en varias ocasiones. En un episodio vemos que Stan se vuelve adicto a cumplir sus más grandes fantasías en la cama. Para quitarle su obsesión, Roger se encarga de esto poniéndose un traje lleno de aceite y metiéndose literalmente dentro de Stan. Recopilación express de las cosas más asquerosas que ha hecho. Le gusta comprar espermatozoides de bancos de esperma, aunque nunca explica por qué. Cría perros salvajes porque le gusta verlos tener relaciones. Intentó tener relaciones con un mapache porque lo confundió con una enana. Un conductor de autobús lo echó porque se estaba tocando debajo de una cobija. Tuvo un hijo con un perro y con un pájaro, entre otras cosas más que no puedo decir porque estamos en YouTube. La última obsesión de Roger son las sustancias prohibidas. Básicamente cualquier estupefaciente que conozcas, él lo ha consumido. Su adicción es tal que lo primero que hace por la mañana es hacer gárgaras con alcohol y fumarse un cigarro. Estando en Arabia se volvió loco porque allá está prohibido el alcohol. De hecho, una de las razones principales por las que no ha vuelto a su planeta de origen es porque no existe el alcohol. En un episodio se revela que Roger fue quien creó el éxtasis. Emocionalmente vulnerable. A pesar de todas las atrocidades que ha cometido, Roger es un ser muy sensible. Y es que, en realidad, no es culpa suya ser malo. En un episodio, Stan lo regaña y le confiesa que lo odia por haberle inyectado una jeringa en el corazón, solo para recrear la famosa escena de Pulp Fiction. A partir de ese momento, Roger decide cambiar y convertirse en una mejor persona, o mejor dicho, en un mejor alienígena. Sin embargo, ser amable literalmente lo está matando, ya que su especie necesita expresar su odio constantemente. De no hacerlo, su odio se convierte en bilis, lo que lo termina envenenándolo. Roger sí tiene sentimientos, solo que lo expresa de una manera peculiar. En un momento se da cuenta de que, siendo un alienígena, vivirá mucho más tiempo que los Smith, o sea que tendrá que ver morir a sus seres queridos. Recordemos que en el pasado Roger tuvo una familia pionera que falleció en el desierto, algo que lo dejó sumamente traumado. Rechazando la idea de perder a su nueva familia, Roger, utilizando tecnología obtenida ilegalmente de la CIA, transfiere las conciencias de los Smith a una computadora para que puedan vivir para siempre. Todo esto sin su consentimiento. En otra ocasión, durante un viaje, estando borracho, terminó dándole un beso a Francine. Temiendo que ella pudiera contarle a Stan y arruinar su amistad con él, la golpea, la deja inconsciente, la mete en un ataúd y la entierra viva. Y es que Roger le tiene mucho miedo al rechazo, probablemente por su relación que tuvo con su padre, quien lo abandonó cuando apenas era un niño. En los 70s, estando en la Tierra, se encontró con él en un bar. Desde el principio, Roger admiró la forma bohemia de vivir de su padre, aunque le intimidaba hablar con él, así que solo lo observaba de lejos. Un día, al darse cuenta de que a su padre le gustaba la música clásica, decidió estudiar para convertirse en director de orquesta con la esperanza de impresionarlo, pero en el día de la presentación tropezó y causó un incendio. Al verlo, su padre se avergonzó y se fue. Años después, cuando se volvieron a encontrar, su papá le dijo que no le interesaba formar un vínculo con él, y lo abandonó de nuevo. Es aquí en donde te das cuenta que Roger solo es una víctima de un abandono que lo marcó profundamente.
¿Han oído hablar del trauma transgeneracional? Es cuando el sufrimiento y los problemas de una familia se transmiten de generación en generación. Un hombre es malo con su hijo, el hijo crece y se convierte en padre, repitiendo el ciclo de maltrato. Bueno, pues les presento a Rogu, el hijo de Roger. Técnicamente, Rogu es un homúnculo que nació de un tumor de Roger. La relación entre ellos es interesante porque vemos a Roger intentar ser lo que nunca tuvo, un padre responsable. Rogu ama papi. Pero claro, siendo Roger, fracasa en el intento. Cuando Roger se convirtió en vendedor de enciclopedias robadas, pasó días intentando venderle a una anciana, hasta se quedó a dormir en su casa. Sin embargo, cuando la viejita finalmente lo rechazó, Roger regresó a su coche y recordó que había dejado a Rogu dentro sin comida ni agua. Sin perder el tiempo, lo llevó a un restaurante de comida rápida, pero olvidó pedir algo para su hijo y solo compró comida para él. Pero les juro que Roger no es malo con su hijo, simplemente es torpe. Es tan buen padre que apoya a Rogu en su canal de YouTube, donde hace reseñas de velas. Además, Roger se esfuerza tanto por su hijo que incluso dejó de fumar y beber. Si eso no demuestra su esfuerzo, no sé qué lo haría. Lo irónico es que esto casi mata a Rogu, porque como mencioné, él nació de un tumor. Para mantener a su hijo con vida, Roger necesita hacer cosas que generen tumores, como fumar vapes o consumir plumas wax, entre otras cosas que ponen en riesgo su vida. ¿Saben algo de lo que aún no he hablado y es una característica muy representativa de Roger? Trastorno de identidad disociativo. ¿Roger? Soy Stan Smith. Stan Smith. Tengo problemas para imitar su voz. Inicialmente, los escritores de American Dad planearon que Roger fuera un personaje que nunca saldría de la casa. Sin embargo, descubrieron que al ponerlo en disfraces podía interactuar con diferentes personas y generar situaciones cómicas. Esta simple decisión convirtió a Roger en uno de los personajes más versátiles de la historia de la televisión. Ya no estaba limitado a su propia personalidad, ahora podía ser cualquier cosa. Un jugador profesional de hockey, un psicólogo o Jesucristo. Hablemos de algunos de los personajes que ha interpretado. En una ocasión, Roger se convirtió en una actriz de cine reconocida, pero la fama se le subió a la cabeza y debido a su actitud terminó trabajando en un burdel mexicano. ¿Un centavo? ¿Alguien arrojó un centavo? ¡Ay, está frío! También se convirtió en un reportero y al estilo de Spider-Man vendía fotos de sí mismo a un periódico. Siendo un jinete, usa tranquilizantes durante las carreras para manipular los resultados y aumentar las apuestas. Su plan es asegurarse de que su caballo pierda en todas las carreras para finalmente ganar una gran cantidad de dinero en la final. Bromeando con Stan, le dice que el caballo necesita desahogarse sexualmente, lo que lleva a Stan a complacer al caballo. Hazme un favor y avísame cuando estés a punto de... Ya sabes. Llegó a ser un increíble psicólogo que daba muy buenos consejos. Deberías quitarte la vida. Balik es una identidad que adoptó para intimidar a Steve y a Hailey después de que no lograron conseguir un buen regalo para el aniversario de bodas de sus padres. La amenaza fue tan intensa que ambos huyeron a México para escapar de él, pero Roger lo siguió hasta allá. Roger se une a la agencia de policía con el objetivo de hacerse más fuerte, pero se convierte en un policía corrupto. A pesar de su comportamiento, al final se redime y logra acabar con el líder de la mafia. En el pasado había sido el mayor narcotraficante de Colombia en los 80s, conocido como El Narco. Tenía un zoológico en su mansión y toda Colombia lo adoraba porque les daba comida. Roger llegó a personificar a The Weeknd. Un día intentó infectar a Steve con la peste bubónica porque quería usar la fundación Make-A-Wish, una organización que concede deseos a niños con enfermedades terminales, como conocer a sus actores y atletas favoritos. Roger le diría a Steve que pidiera conocer a The Weeknd como su último deseo y así Roger podría conocerlo. Por pura casualidad, The Weeknd llega a la casa de los Smith. Roger aprovecha la situación y le roba su identidad. Abusó de su fama y poder e hizo todo lo que se le dio la gana. Chocó contra un casino, atropelló un payaso, gastó $40 millones en un solo día y terminó en la cárcel. También, de alguna forma, terminó en una isla desierta sin una pierna. Los disfraces y las actuaciones de Roger son tan buenos que a veces los Smith ni siquiera lo reconocen. Por ejemplo, Hailey
Peggy no sabe que el que repara sus sandalias es Roger, y Steve no sabe que su primer beso no fue con una mujer, sino con él. En el episodio 200, que no es canon en la historia oficial, una misteriosa explosión provoca un apocalipsis que destruye gran parte del mundo. El responsable, Roger, actuando como un niño en una excursión, se mete en un colisionador de hadrones, donde recibe disparos de partículas subatómicas, provocando una explosión. Siento una flatulencia. El impacto de las partículas hace que sus personalidades se separen, creando un ejército de Rogers que destruyen lo poco que queda de vida en el planeta, mostrándonos la increíble cantidad de personajes que ha interpretado a lo largo de la serie. Pero, ¿de dónde saca tantos disfraces? En la temporada 11 se revela que Roger tiene una fábrica llena de máquinas y robots encargados de crear sus disfraces. Mantiene esta operación secreta robando electricidad de un hospital cercano. Adoptar identidades aleatorias es un simple juego para Roger, o realmente se le podría considerar como un trastorno de identidad disociativo. Yo creo que es una combinación de los dos. A veces se mete tanto en el personaje que pierde el sentido de quién es realmente. Por ejemplo, Roger se entera de que le han hecho un cargo a su tarjeta y decide buscar venganza. A este hombre lo llamaremos Sujeto X porque no sabemos su nombre. Roger investiga el trabajo del Sujeto X y descubre que trabaja en una imprenta de Biblias. Roger hace modificaciones para que las Biblias dijeran groserías. Esto llevó al despido del Sujeto X. Además, Roger engañó a la esposa del Sujeto X haciéndole creer que estaba infectado con transmisiones sexuales y que era un pervertido, lo que llevó a la ruptura de la pareja. Finalmente, Roger llegó a la casa del Sujeto X con la intención de quemarla, pero justo cuando estaba a punto de prenderle fuego, descubre que el hombre que le robó era en realidad él mismo, actuando bajo otro personaje que no recordaba. Para empeorar las cosas, el Sujeto X había contratado a un sicario para que matara a Roger, es decir, Roger había pagado para que lo mataran. Al final, Roger terminó matando a su propio personaje. En los años 60, Roger adoptó la identidad de un muñeco ventríloco, pero dejó de usarla por alguna razón. Sin embargo, volvió a recurrir a este personaje cuando ayudó a Steve a ganar un concurso de talento. Roger se obsesionó tanto con ganar la competencia que comenzó a eliminar a los demás participantes. La razón por la que abandonó este personaje originalmente fue que bajo esta identidad cometió varios asesinatos. Estos crímenes llevaron a su compañero de ventriloquismo a ser encerrado en un manicomio. Para evitar repetir esas atrocidades, Roger terminó escondiendo el disfraz y juró nunca más usarlo. Becky, una identidad de Roger, se enamora perdidamente de un hombre, pero la relación acaba en malos términos. Como venganza, decide contratar al sicario más peligroso del mundo para matarlo. Aquí está. Lo quiero muerto. Considéralo hecho. Debido a la fragmentación de su mente, antes de que el sicario cumpliera su misión, Becky se arrepiente y trata de detenerlo. Es decir, Roger intentó detenerse a sí mismo. Cambié de opinión. No quiero que lo mates. No puedes cambiar de opinión. ¡Alto! No debiste hacer eso. No tienes que matar a Dick. Finalmente, el sicario le disparó, pero Becky detuvo la bala con su cuerpo, sacrificándose para salvar a su amor. Estos ejemplos dejan claro que Roger no sufre exactamente un problema de identidad, sino que es alguien increíblemente comprometido con los personajes que interpreta. Su dedicación es tal que llega a extremos impensables con tal de mantener la coherencia de sus roles. Una referencia perfecta de esto es cuando se nos presenta a Max Yates, una de sus identidades más elaboradas. Max es un excéntrico millonario que pasó 6 años en prisión, y Roger, en su afán por hacer que su historia sea auténtica, se infiltra en la cárcel solo para asegurarse de que Max cumpla con su condena de manera legítima. Al salir libre, derrocha su dinero en la familia Smith, quienes lo adoran por la fortuna que comparte con ellos. Sin embargo, cuando Max conoce a Gina, una mesera que lo seduce, la familia sospecha que solo lo quiere por su dinero, pero Gina sorprende a todos al revelar que firmó un acuerdo prenupcial
comercial donde deja claro que no se quedará con nada de su fortuna. Poco después, Max muere tras comer su pastel de bodas, y la familia se sorprende al descubrir que su herencia no fue para ellos ni para Gina, sino para su hijo, Jerry Yates, quien resulta ser otra identidad de Roger. Gina, en realidad, tenía un romance con Jerry y había manipulado a Max para que dejara su fortuna a su hijo para que no sospecharan de ella, pero en un giro aún más oscuro, al final Gina también asesina a Jerry, llevándose consigo todo el dinero. Recordemos que Roger en todo momento estuvo consciente de esto y aún así se mantuvo en su personaje. Pero hay un personaje que realmente tomó el control de Roger por completo, y ese es Ricky Spanish. Ricky Spanish no es solo otra de sus identidades, es su faceta más oscura y despreciable, un psicópata mentiroso y ladrón, alguien que ha engañado, traicionado y destruido la vida de casi todos en la ciudad. Su historial de crímenes es tan extenso que Roger llegó al punto de encerrar este personaje en su armario, con la firme intención de nunca volver a usarlo. Ricky Spanish. Lo que hace a Roger un personaje tan perturbador es que no puede definirse en una única identidad. No es alguien, sino una multitud, un reflejo cambiante de personalidades y disfraces, cada uno con su propio propósito y vida. Roger ha llevado esto a extremos inimaginables. Ha sido simultáneamente el hijo de una familia y el padre de esa misma familia. ¿A dónde crees que vas? Voy a buscar a papá. Ya vine, mi amor. Se ha comprometido con total seriedad de ser el cometa de un niño, una planta, un gato, un pato, e incluso uno de sus personajes murió, y en lugar de dejarlo ir, Roger pasa tiempo en el cementerio como si realmente estuviera muerto. Uno de mis personajes está sepultado aquí. Roger es la madre de un humano a quien adoptó desde que era un niño, no por amor, sino porque simplemente le parecía entretenido actuar de esa forma. Imagínate esto, tu madre es un alienígena que solo te cuida porque le parece entretenido actuar de esa forma. Hasta cierto punto Roger parece casi omnipresente, alguien capaz de existir en múltiples lugares al mismo tiempo, desempeñando diferentes vidas en paralelo. Es la ausencia total de límites. Por fortuna conozco a alguien que podría ayudarnos. Recemos porque cuando lleguemos ahí no resulte que soy yo. No otra vez. ¿Puedo ayudarles? ¿Recuerdan que Rogu fue un tumor que le creció a Roger? Bueno, ese tumor apareció porque cuando su raza pasa por mucho estrés, generan un homúnculo para que los ayude con sus tareas mientras descansan. Durante este proceso, Roger le pidió a Stan que lo reemplazara y que actuara como sus personajes. A Stan no le importó seguir su rutina. Fue en ese momento cuando descubrimos la verdadera importancia que Roger tiene en el mundo. En solo unas horas sin cumplir con sus múltiples identidades, la ciudad entera cayó en caos. Básicamente, ese episodio nos mostró de manera indirecta que Roger es un ser que mantiene el equilibrio en el mundo a través de sus múltiples personalidades. En este punto del video probablemente ya tengas una idea clara de cómo es Roger Smith, pero como mencioné al inicio, Roger es un personaje sádico, enfermizo y perverso, sin respeto por la vida ajena. Y para que no te queden dudas sobre esto, en esta última parte del video verás una recopilación de sus acciones que demuestran claramente que Roger no siente empatía por los demás. ¿Recuerdas que en Disney World estaba aburrido y traté de ahogar a esa señora gorda en Los Piratas del Caribe? Roger tiene un personaje que se hizo millonario gracias a que años atrás se casó con una mujer millonaria, justo 2 semanas antes de que ella muriera. Roger heredó toda su fortuna y no le dio nada a la hija biológica de la mujer. Cuando la hija confrontó a Roger, él le confesó lo siguiente: Tienes el mismo ceño fruncido de tu madre cuando la violé, después de desconectarla. Cuando se metió en un concurso de patinaje en parejas, se unió a Stan, pero cuando Stan lo dejó, Roger no dudó en romperle la rodilla a un concursante para robarle a su compañero y así ganar el concurso. Muy parecido al caso de Tonya Harding.
Stan debe convencer al dictador de la isla, sí, la isla se llama Isla, para que firme un tratado que le permitirá ascender en su trabajo en la CIA. Sin embargo, durante su encuentro, Stan mata accidentalmente al general Juanito Pequeño. Para resolver el problema, convence a Roger de hacerse pasar por el líder de la nación. Roger se toma su papel demasiado serio y hace lo que se le da la gana. Primero cambia el nombre del país de Isla a Bananarama y establece como himno nacional la canción Venus. Luego obliga a todos los ciudadanos a pintar la isla de amarillo, incluyendo animales y niños. Los medios de transporte ahora son toboganes de agua. Sus caprichos hicieron que el país entrara en crisis económica en menos de una semana. Uno de sus personajes fue acusado de fabricar y distribuir bolsos falsificados con un valor de millones de dólares. Sometía a sus trabajadores a condiciones inhumanas. Una inmigrante confesó ante el jurado que las obligaba a dormir en el suelo cuando no estaban trabajando. Lo único positivo que hizo fue regalarle un peluche gigante a una de sus trabajadoras, aunque luego se revela que en su interior guardaba su dinero de emergencia, el cual pensaba usar en caso de convertirse en fugitivo. En otro episodio, Roger intenta escapar de una mujer con la que solo quería pasar una noche. Lo malo es que quedan atrapados en la casa debido a un huracán. Afortunadamente para Roger, la mujer muere, pero minutos después descubre que está viva. No queriendo enfrentarse a ella en el futuro, toma una decisión. Vamos a tener muchos bebés. No. Roger engaña a Francine durante 6 meses haciéndole creer que están entrenando para una competencia de baile, cuando en realidad solo quiere que la acompañe al funeral de una ex esposa a la que abandonó mientras sufría una enfermedad terminal, y luego revelando que en realidad buscaba desenterrar el cadáver para arrancarle su cabello y hacerse una peluca. Te dije que ya no hacen pelucas pelirrojas decentes, así que tenía que buscar la mía. Tardó años en morir, pero valió la pena. Estando en un café, Roger le dice a un guitarrista que apesta y que apuesta que puede superarlo en solamente una semana. Para ganar, en lugar de practicar, prefiere venderle su alma a un demonio a cambio de mejorar sus habilidades. Al final, como era de esperarse, Roger gana la competencia y como recompensa exige que el guitarrista le pague lo que gastó en sus clases de práctica. El guitarrista acepta sin saber que Roger debía pagar con su alma, así que al final es el músico inocente quien termina en el infierno. Trato hecho. Al ver que sus vecinos llevan una vida súper sofisticada, Roger intenta unirse a ellos, y de pura casualidad descubre que la pareja planea adoptar a un niño de Rusia, así que suplanta la identidad del niño para vivir con ellos. Pero, ¿qué hizo Roger con el niño ruso que originalmente iban a adoptar? Aerorrusia. Pásale por acá. Sí, Roger es un hijo de p***. ¿Conocen a Pepe el Grillo? El que sirve como conciencia y guía moral de Pinocho. Pues bien, Roger también tiene su propio grillo, aunque este está en una jaula y desnutrido. ¡Mátame! Al final del episodio, el grillo cumple con su meta. Creo yo que la máxima crueldad de Roger se muestra cuando toma venganza contra sus enemigos. Un ejemplo de esto es cuando un niño rompe su araña de cristal que él mismo había hecho y decide que lo mejor que podía hacer era lanzarlo a un lago dentro de un coche. Roger roba una limusina y decide convertirse en chofer. Cuando un grupo de chicos huye sin pagarle, Roger emprende una caza para vengarse y los mata uno por uno. ¿Vas a matar a 5 personas por $20? ¿Le estás preguntando eso a alguien que mató a 6 personas hace días por $19? Francine le dice a Roger que ha perdido su toque y que todos sus personajes ahora son aburridos. Enfadado por esto, Roger decide usar a un personaje de una niña que había sido reina de concursos de belleza infantil, un personaje que había desaparecido durante años. Roger acusa a Francine de ser la culpable de raptarla. Al final, Francine es condenada a 4 cadenas perpetuas. Pero bueno, Roger resuelve todo esto a su manera. Intercambia a Francine por una actriz inocente que se parecía a ella. Ahora la actriz morirá en la cárcel solo porque Francine hirió los sentimientos de Roger.
Créanme, podría hacer un video mucho más largo hablando de todas las atrocidades que ha cometido Roger, pero creo que con esto es suficiente para demostrar mi punto. Roger Smith es sin duda alguna el personaje más perturbador de la historia de la televisión. Claro, hay personajes más sádicos. Freezer destruía planetas por diversión. Rick Sánchez creó un universo solo para tener electricidad gratis en su auto, y Cartman tiene venganzas bastante inquietantes. Pero hay que tener en cuenta algo. No estoy diciendo que Roger sea el mayor asesino serial, ni el más malo o el que tenga más superpoderes. Mi argumento no es compararlo con la maldad pura o el poder ilimitado, sino señalar la dificultad de encontrar a alguien tan inquietantemente versátil como él. Roger no es simplemente un ser caótico, es un personaje que lleva sus posibilidades al extremo, de adoptar una nueva personalidad por mera diversión. Puede parecer simple, pero cuando lo analizas descubrirás lo escalofriante que verdaderamente es Roger. Esa es la verdadera belleza de este personaje. Pero miren, si ustedes creen que hay un personaje de televisión aún más perturbador, Por favor, compártanlo en los comentarios. estaré feliz de leerlos a todos. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte. Créanme que lo agradezco mucho. Bueno, sin más que agregar, yo me despido.